Vamos a entrar a la parte final y nos vamos con el expresidente de Uruguay, llamado José Mújica, Pepe Mújica, que ha llamado poderosamente la atención del mundo entero su muerte, por su gestión, porque fue el presidente más pobre así que ha existido. Acompañado por miles de personas, el cortejo fúnebre del expresidente partió hoy miércoles desde la Torre Ejecutiva de Montevideo hacia el Palacio Legislativo. Sus restos serán velados. Hay un consenso total en Uruguay, que eso es muy difícil, de un reconocimiento a este gran personaje. A las 3 de la tarde comenzará el velorio, ya en cualquier momento, por los usos horarios allá. Se llevará a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos de Palacio Legislativo de Montevideo, a donde podrá ingresar el público en general. No está confirmado si se extenderá 24 o por 36 horas la posibilidad de que pasen las y los uruguayos o la gente que quiera a rendirle honores a Pepe Mújica. Falleció el martes, ayer, a los 89 años, un año después de que le descubrieran un tumor maligno en el esófago. Era una muerte que él mismo iba anunciando por la gravedad del asunto y cuando le faltaba una semana para llegar ni más ni menos que a los 90 años. Bueno, con enorme gusto otra vez, en verdad enorme, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor del Colegio de México, además colaborador de La Razón, el doctor Rafael Rojas, internacionalista. Querido Rafael, doctor, gracias de nuevo. Has de decir, ya chole, pero bueno, pues ¿quién te manda a tener toda la buena información, mi querido doctor? Muchas gracias, Javier, qué gusto saludarte. Cuenta conmigo. Hagamos una nueva reflexión sobre todo esto que tiene que ver con Pepe Mújica, el tupamaro, el guerrillero, el presidente, el presidente más pobre del mundo sin necesidad de que quisiera más, un hombre de izquierda. Adelante, Rafael, y gracias. Sí, mira, sí, yo creo que es, como hablábamos ayer, un día triste, no, incluso aunque se supiera que iba a suceder en cualquier momento el fallecimiento de José Mújica por el avanzado cáncer en el esófago que tenía, pero creo que es un momento muy propicio para hacer una reflexión sobre la historia de las izquierdas en América Latina de la Guerra Fría para acá, porque la biografía de Mújica resume muy bien casi todos los flancos de esas izquierdas. Él empezó, como conversábamos ayer, siendo un joven militante del viejo Partido Nacional, el Partido Blanco Uruguayo, que es un viejísimo partido, igual que el Colorado, del sistema político uruguayo desde el siglo XIX. Y como Raúl Sendic, que fue tal vez el líder fundamental de Tupamaros, pasó de esas corrientes juveniles radicales del Partido Nacional al Partido Socialista y luego al movimiento guerrillero, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Es una evolución muy parecida, la de Mújica, a la de Sendic y a la de Enrique Erro, que fue otra figura fundamental que tenía un acento también como Mújica muy parecido, de combate a la desigualdad, la pobreza y la corrupción, que era muy importante, incluso desde el periodo juvenil revolucionario. Yo creo que sería interesante rescatar aquella etapa de lucha democrática inicial de Mújica, Sendic y Erro, porque ahora se repite mucho que fue primero guerrillero y después fue presidente, pero antes de ser guerrillero fue un luchador democrático pacífico. Yo creo que eso es muy importante en la trayectoria de Mújica. Y luego, dentro de la clandestinidad y el movimiento guerrillero urbano, todos ellos se caracterizaron por una visión autónoma y heterodoxa del socialismo. Hicieron críticas, casi todos ellos muy contundentes, por ejemplo, a la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968. Cuestionaron la importación del método guerrillero cubano y luego enjuiciaron
muy autónomamente, de manera negativa, desde luego, la sovietización del socialismo cubano. Y cuando vienen las transiciones a la democracia en los años 80, que coincide con la liberación de ellos después de 12 años de estar presos y secuestrados por la dictadura militar, se involucran en el proceso democrático, yo digo que como si estuvieran perfectamente preparados para ello. Y Mujica siempre se olvida, pero Mujica desarrolló una labor como legislador, es decir, como representante en el Congreso prácticamente de 4 décadas continuas. Y luego fue presidente, como tú sabes, en sucesión de Tabaré Vázquez, de 2010 a 2015, pero a diferencia de Tabaré Vázquez, no recurrió a la reelección que podía haber hecho, ¿verdad? Mujica, al igual que Lula, que en esos países latinoamericanos del Cono Sur hay sistemas políticos con posibilidades de reelecciones discontinuas, como Chile o Brasil, y Mujica ni siquiera recurrió a eso que por derecho podía ser una de sus opciones. Sin embargo, se mantuvo siempre dentro del plan, en el trabajo legislativo en el Congreso. Yo creo que está tan importante como su presidencia es su labor parlamentaria, porque en esa labor parlamentaria creo yo que se entrenó muy bien para dialogar y convivir con sus rivales políticos. Y yo creo que ese es otro de los elementos distintivos de este líder que desaparece ahora, dejándonos en el predominio de otro tipo de políticos en la izquierda latinoamericana. Oye, todo este proceso de la Guerra Fría, como para hablar un poco incluso del libro que estás por presentar, Rafael, sí. ¿Fue un actor o cómo la vio un personaje de esta envergadura? Bueno, yo creo que él forma parte de ese grupo líder, del grupo del liderazgo central del movimiento Tupamaros, y eso le da ya una carta de naturalización en la historia de la Guerra Fría latinoamericana. Probablemente si no hubieran dado esos jóvenes socialistas uruguayos no hubieran dado el salto a la lucha armada en aquellos años duros, ¿verdad?, de la Guerra Fría, en los años 60, 70, su posición hubiera sido lateral, digamos, ¿no? Porque tal vez hubiera tenido una evolución muy parecida a la de otros políticos liberales democráticos o socialistas que trataron de resistir las dictaduras, pero tuvieron que salir al exilio, ¿verdad? Hubo muchos así. En el caso de Pepe Mujica, yo creo que igual que en el de Sendik, el involucramiento en la guerrilla es naturalmente lo que lo lleva a la cárcel, cuando se instaura la dictadura cívico-militar de Bordaberry en el 72. Y en los estudios que están haciendo los jóvenes y las jóvenes historiadoras e historiadores uruguayos, aparece Mujica muy centralmente en todos esos debates muy sofisticados que tenía la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional de Tupamaros. Ellos discutieron todo, ellos discutieron el modelo del foco guerrillero cubano que defendió el Che Guevara, Fidel Castro y Regis Debray, cuestionaron la teoría del foco guerrillero porque ellos sostenían que era posible una guerrilla dentro de las ciudades, defendieron el papel de la clase media, el diálogo con la sociedad civil, con las iglesias, eso es muy, muy importante. Entonces, desde un principio abrieron, yo creo que una ruta un tanto alternativa frente a otras que predominaron en la lucha armada latinoamericana. Otra vez, la historia de su presidio es terrible, son 12 años, ¿verdad?, en condiciones muy precarias, bajo tortura, eso se ha contado mucho, y luego esa moral, esa ética de la humildad, no exactamente del perdón, pero sí de una reconciliación con memoria de la que sale del largo presidio político, que me parece que lo impulsa a desarrollar su obra social y política en esas condiciones que mencionaba de respeto a la normatividad democrática de los años 80 para acá. Oye, ¿viste, supongo, la película de Costa Gabra sobre los Tupamaros? Sí, claro. ¿Qué te pareció,
Bueno, yo creo que se han hecho varios documentales, es una película excelente. También sabe su diálogo con Noam Chomsky y sus encuentros con los grandes líderes de la izquierda latinoamericana como Lula da Silva se han estado contando. Yo creo que es ese tipo de personaje que dará mucho de qué hablar todavía. Ayer lo comentábamos, la razón por la que atrae, yo creo que es fundamentalmente por el contraste, por la rareza de un personaje así. Y a mí algo que no me gusta es que se justifica un poco esa rareza por una suerte de excepcionalidad democrática de la historia uruguaya. No, hay algo que no me gusta del argumento, porque es casi como decir, bueno, Pepe Mujica fue así porque era uruguayo. No puede darse un personaje así en ningún otro país latinoamericano porque no hay esas tradiciones. Bueno, eso yo creo que hay que tomarlo con cuidado. En efecto, hay elementos muy propios de la historia uruguaya que explican ese compromiso democrático, pero ayer lo mencionábamos, también hay izquierdas democráticas en Chile, en Brasil, en Argentina, en otros países latinoamericanos, también en México. Nosotros en México hemos vivido, ¿verdad?, experiencias de luchadores sociales que en algún momento, digamos, se mueven en la órbita de la revolución y a partir del instante en que abrazan la causa democrática se mantienen fieles a esa causa democrática. Así que el argumento del excepcionalismo uruguayo no me acaba de comprender y no me acaba de convencer, y creo que tiene un ángulo cuestionable. Sí. Cerremos. La historia como arma, tu libro que ya está circulando de Editorial Siglo XXI, ¿de qué se trata, Rafael? Mira, La historia como arma es un título que tomé prestado del gran historiador cubano Manuel Moreno Fraquinals, y lo que trata de contar es cómo ensayistas latinoamericanos de los años 60 y 70 leyeron a los historiadores, los economistas, los sociólogos, es decir, entraron en un diálogo con la producción académica de las ciencias sociales y aprovecharon esas ideas para plasmarlas en ensayos que fueron fundamentales justamente en la formación de las juventudes de izquierda en América Latina y el Caribe durante la Guerra Fría. Y me refiero específicamente a textos como Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, La ciudad letrada de otro uruguayo, Ángel Rama, un poco menos leído que Las venas abiertas, el ensayo Calibán de Roberto Fernández Retamar. Me detengo en las polémicas no siempre explícitas entre algunas mujeres marxistas muy importantes en la época de la Guerra Fría en América Latina, como Marta Harnecker, la chilena católica y después marxista, que escribió aquel libro sobre los conceptos elementales del materialismo histórico que se volvió un bestseller en los años 60 y 70, y frente a ella la socióloga brasileña Vania Bambirra, que era del grupo de la teoría de la dependencia, que estuvo aquí, primero exiliada en Chile y luego exiliada aquí en México, en la UNAM, muy cercana a Pablo González Casanova, quien también menciono. Bueno, ese es el tipo de autores que reconstruyo en este libro, un poco para documentar justamente la educación teórica y sentimental de aquellas juventudes latinoamericanas de fines del siglo XX. Oye, ¿ya está circulando el libro, Rafael? Ya está circulando, sí, lo ha editado la editorial Siglo XXI, ya está en las librerías de Siglo XXI, no sé si en otras, pero espero que llegue